Bueno, muchas gracias por esta invitación. De verdad para mí es un honor compartir con BIT. Yo he seguido la iniciativa de Liberland a través de internet y realmente es fascinante. Y he pensado mucho acerca de cómo comenzar esta charla y cómo coordinar esta exposición con la idea que hay detrás de Liberland, y he pensado en un ejemplo para ustedes. Imaginen por un momento que un padre muere y deja 100.000 hectáreas a sus hijos, a 10 hijos. Y 7 de esos 10 hijos quieren utilizar esas 100.000 hectáreas para construir un gran complejo de casinos, una especie de pequeña Vegas en ese territorio. Mientras que 3 de ellos quieren dedicarse a la agricultura. Resulta que ellos como hermanos se reúnen y no son capaces de llegar a un acuerdo. Y bueno, tienen allí un gran problema familiar, no hayan cómo llegar a un acuerdo y deciden contratar a una especie de mediador para que les proponga 2 soluciones acerca de cómo resolver ese problema familiar. Y el mediador les dice, mire, hay 2 soluciones posibles. La primera es que voten, que recurran al método democrático y que la mayoría decida cómo se va a utilizar el conjunto de las 100.000 hectáreas que su padre le ha dejado a ustedes. La segunda solución que yo les propongo es que ustedes partan este gran territorio o esta gran extensión de terreno de 100.000 hectáreas que le ha dejado su papá. Como son 10, son 10.000 para cada uno, entonces ustedes, los 7 que quieran hacer su complejo de casinos, pueden hacer su complejo de casinos en 70.000 hectáreas y los otros 3 pueden hacer su desarrollo agrícola en sus 30.000 hectáreas. Va y le presenta la solución a los 10 hijos. ¿Y qué pasa? Resulta que los 7 hijos, que son mayoría, dicen que lo que le parece más adecuado es el régimen democrático, que voten acerca de cómo debe utilizarse esas 100.000 hectáreas. Y que claro, ellos saben que son mayoría y que al realizar la votación, lo que va a prevalecer es su voluntad de dedicar las 100.000 hectáreas a desarrollar un complejo de casinos. Los 3 que quieren desarrollar, digamos, que quieren desarrollar el proyecto agrícola saben que están en minoría y entonces deciden hacer lo siguiente. Le ofrecen a sus hermanos, miren, nosotros tendríamos derecho en una partición, que es la segunda solución que nos ha propuesto el mediador, a 30.000 hectáreas. Nosotros estamos dispuestos a renunciar a 10.000 de ellas y a que nos dejen solo 20.000. O sea, tomen 80.000 en lugar de 70. Y tomen las 80.000 que ustedes quieran, pero déjennos irnos con 20.000 hectáreas para desarrollar nuestro proyecto agrícola. Y cuando se lo presentan a los hermanos le dicen, no, nosotros somos mayoría, queremos usar las 100.000 hectáreas para el proyecto de casino. Pues los 3 hermanos insisten y le dicen, no, mire, les tenemos otra propuesta. En lugar de darles 80.000, le vamos a dar 90.000. Quédense con 90.000, las que ustedes quieran, y déjennos 10.000. Y nosotros en 10.000 vamos a hacer nuestro proyecto agrícola. Y los hermanos insisten en el método democrático y le dicen, no, nosotros somos mayoría y queremos usar las 100.000 hectáreas para un proyecto de casino. Ya desesperados, los 3 hermanos le dicen, miren, vamos a hacer algo mejor. Les ofrecemos 95.000 hectáreas, déjennos 5.000 solamente. En 5.000 nosotros nos desarrollamos nuestro proyecto agrícola y ustedes tomen 95.000, las que ustedes quieran. Y los hermanos le dicen, no, nosotros vamos a aplicar el método democrático y vamos a usar las 100.000 hectáreas para desarrollar el proyecto de casino. Los señores, 3 hermanos siguen bajando y al final dicen, miren, dennos 500 hectáreas. Nosotros solo queremos 500 hectáreas, quédense con 99.500 hectáreas para hacer su proyecto de casino, la que ustedes quieran, déjennos solo 500 y déjennos en esos 500 hacer nuestro proyecto agrícola. Y la respuesta de los hermanos es no, nosotros somos mayoría y nosotros queremos utilizar la totalidad de las 100.000 hectáreas que dejó nuestro padre para desarrollar un proyecto de casino, así que lo lamentamos. Entonces ustedes como hermanos se tienen que quedar aquí como copropietarios, diríamos los abogados, como comuneros de estas 100.000 hectáreas sometidas a la decisión de la mayoría, de los 7 que quieren el proyecto de casino, y poco importa la voluntad de esos 3. Una pregunta, ¿a quiénes le parece que la decisión de los 7 hermanos, incluso
hasta la última oferta de las 500 hectáreas con las que pretendían quedarse los tres, es una decisión justa y racional. ¿A quién le parece que es una decisión justa y racional la de los 7 hermanos? A nadie. Vean la conclusión a la que ustedes están llegando, porque esa es la pregunta que sucede todos los días en el mundo. En el mundo hay muchísimos liberales, hay millones de liberales. El problema con los liberales es que no somos mayoría, por lo menos los que nos consideramos liberales, a lo mejor ideológicamente menos contaminados, porque la gente no tiene muy claro lo que es la libertad. Somos millones, pero no somos mayoría en ninguna parte del mundo. No somos capaces de ganar una elección en forma abrumadora en ningún país del mundo. No somos capaces de modificar constituciones y sistemas políticos en ningún país del mundo porque no tenemos la mayoría necesaria, porque la democracia se ha convertido en un obstáculo para la libertad, lamentablemente. Nosotros hemos puesto la democracia por encima de la libertad. Yo celebro que con el ejemplo que yo les he puesto a ustedes, ninguno aquí por lo menos se atrevió a decir que ponía la democracia por encima de la libertad. Bueno, por algo están en un foro de Liberland, ¿verdad? Ustedes han puesto la libertad por encima de la democracia. Entonces, eso nos pasa a todos. Me imagino que le pasa a Vít en la República Checa, le pasa a decenas, cientos de miles, millones de ciudadanos europeos, nos pasa a nosotros en Venezuela. En Venezuela nosotros hemos sido, no por 17 años, por décadas, castigados por las reglas de la mayoría. En Venezuela hay un pequeño grupo de personas, o digamos un minoritario grupo de personas, no sé si somos el 1%, el 2%, el 3%, el 4%, el 5%, que creemos que la vida debe vivirse bajo los principios de libertad y no agresión, que creemos en el derecho a vivir y dirigir nuestras vidas sin la dirección del Estado, pero no tenemos un espacio para hacerlo. Y porque nuestro país es lo que es y ha sido lo que ha sido, y no vale la pena recordarlo. Pero ni siquiera la inmigración es una solución para ninguno de nosotros. Por supuesto que si usted deja Venezuela y se va a los Estados Unidos, va a ser más libre, entre comillas, o menos oprimido de lo que es en Venezuela. Pero si usted analiza los Estados Unidos desde un punto de vista estrictamente liberal, tampoco usted es libre en un país en el cual el 40 al 50% de lo que usted gana les ha arrebatado en impuestos. Si usted decide irse a Europa, pues por supuesto también se sentirá más libre de lo que nos sentimos en esta Venezuela trágica que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Pero usted tampoco será libre. No hay un solo país en el mundo donde usted pueda decir, bueno, está bien, yo nací en Venezuela, pero me quiero ir a otro país en el cual yo pueda vivir de acuerdo con mis convicciones, en el cual yo pueda conseguir un conjunto de personas que piensan como yo y podamos organizar una sociedad en base a esas creencias. Esa posibilidad es la que ofrece el sueño de Liberland. Es un pequeño país de 7 kilómetros cuadrados. 7 kilómetros cuadrados para nosotros los caraqueños es la mitad del municipio de Chacao. Es la mitad del municipio de Chacao. Pero es la esperanza de un lugar en el cual las personas que decidan trasladarse y vivir allí, los una un vínculo mucho más fuerte que los vínculos que tradicionalmente unen a las personas que integran una nación, que son las convicciones y las ideas. Yo nací venezolano, aparte de venezolano soy español, por razones legales y viví un tiempo allá, pero soy esencialmente venezolano. Y bueno, yo comparto con mis compatriotas venezolanos un idioma, probablemente los venezolanos no existe ninguna raza pura, pero no nos vemos como una raza, pero bueno, somos mestizos en general. La mayoría de los venezolanos profesamos una religión o hemos sido bautizados en una determinada religión y tenemos una serie de vínculos históricos comunes. Pero la pregunta que yo como individuo me hago es, con mis compatriotas, ¿qué tanto yo comparto valores? Entonces, nosotros nacemos en un determinado país, en un determinado estado, dentro de una determinada nación, más allá de los espacios geográficos, y nuestra condición de connacionales o conciudadanos no se ve determinada por nuestras creencias. Yo no hablo checo, pero probablemente tengo mucho más en común con Vít que lo que tengo con el 95% de los ciudadanos venezolanos. Y eso aplicaría si mis creencias fueran diferentes, pero en este caso, bueno, estamos hablando de creencias liberales o libertarias.
Entonces, ¿por qué las personas no tienen derecho a formar parte de una nación que se base en valores compartidos? Hay un artículo que les recomiendo a ustedes que se llama Nations by Consent, que es Naciones por Acuerdo o por Consentimiento, del gran Murray Rothbard, que se ocupa de este tema. La libertad, realmente llevada a sus últimas consecuencias, exigiría romper las cadenas de los estados nacionales, porque los estados nacionales son instrumentos de opresión que nos impiden a nosotros tomar decisiones para liberarnos de esos vínculos. Yo no tengo ningún problema en que haya un grupo de personas que decidan vivir bajo un estado socialista, bajo un estado social y democrático de derecho, o sea, bajo ideas socialdemócratas, pero ¿por qué le impiden a la minoría que vive en ese país tener la posibilidad de secesionarse, de separarse dentro de ese mismo país, o incluso fundar un país en algún otro lugar del mundo? Este tipo de iniciativas como la de Liberland son perseguidas por los estados. Y ustedes se preguntan ¿por qué? Porque es un pequeño país de 7 kilómetros cuadrados. No importa el tamaño del territorio, lo importante es la fuerza de la idea. Una idea como esta, que explote en el mundo, puede dar origen a una revolución incontrolable. Bitt lo presenta de una forma muy amable y él ha dejado, como ha dicho, descultivar la crítica y ahora trata de mantener una actitud positiva. Pero realmente lo que hay detrás de esto es una idea revolucionaria que Bitt está vendiendo de una manera muy inteligente. Pero si una idea como esta se propaga, lo que pudiéramos ver en el futuro es una gran revolución mundial de personas que quieran vivir de acuerdo con sus principios en espacios no predeterminados por los estados nacionales. Por eso los estados nacionales persiguen estas iniciativas. Por eso los estados nacionales no las ven con agrado. Por eso cada día más se crean organizaciones que incluso son supraestatales para impedir que haya espacios que queden fuera de lo que es la aspiración de muchas personas, que es un gran gobierno mundial o una especie de coordinación de gobiernos mundiales, para forzarnos a todos a vivir bajo una ideología única, que es la ideología del estado de bienestar, la ideología del estado social. Yo conversaba con el decano, lamento no verlo aquí hoy, y él me decía que a él le parecía inaceptable que se creara un estado, una nación, bajo el principio de una sola ideología o de un solo pensamiento político como el liberal. Y yo le decía, no, lo que es escandaloso es que eso no se permita. Lo que es inaceptable es obligar permanentemente a una minoría de ciudadanos a vivir bajo unas ideas, a vivir bajo unos principios que no comparte. Yo tengo 48 años y he vivido de ellos 46 en Venezuela. 2 bajo el franquismo en España, peor aún, ¿verdad? Pero jamás he podido vivir en un país en el cual yo me sienta, ya como adulto, de joven tenía otras creencias, ¿okay? Ya como adulto he podido vivir en un lugar en el cual yo sienta que mis creencias se ven reflejadas en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, en las leyes. Por el contrario, cuando yo abro la Constitución, lo que veo que allí está, la Constitución de nuestro país, allí está todo lo que a mí no me agrada. Y cuando abro la del 61, nuestra anterior Constitución, es lo mismo, veo todo lo que allí no me agrada. Pero si me siento a pensar a dónde me voy, bueno, puedo tener la ventaja de que no me maten al salir de aquí, que no me atraquen, bueno, sí, es una gran ventaja realmente, sobre todo si uno no es creyente y cree que esta es la única vida que uno tiene, pero no tengo opciones. Y este sueño de Liberland, eso es lo que ofrece. Ahora, para cerrar, una pequeña reflexión sobre Venezuela. Nuestro país ha sido institucionalmente destruido. O sea, tenemos que reconstruir a Venezuela. Y ese es el discurso que todos comenzamos a compartir. Hay que reconstruir a Venezuela de las ruinas en las que ha quedado. Más allá de hablar de responsables, de los responsables son de 17 años para acá, de 40 años para acá, de 50 años para acá. Pero el problema de la reconstrucción de Venezuela, para quienes crean en el liberalismo, para quienes crean en la libertad, es que la reconstrucción de Venezuela va a ser sobre las mismas bases de pensamiento que ya existieron en el pasado, sobre las mismas bases de pensamiento que fracasaron. Algunas fracasaron de una manera escandalosa, otras de una manera menos escandalosa, o sea, más tolerable. Digamos, hemos tenido diferentes grados de fracaso en Venezuela. Hemos tenido fracasos tolerables, hemos tenido fracasos insoportables que nos han hecho ver aquellos fracasos como una especie de éxito.
pero lo que vamos a tener es una reconstrucción sobre las mismas bases. Para quien se crea liberal, tiene que sentirse muy frustrado, como me siento yo muy frustrado todas las noches, pensando que incluso cuando llegue la etapa de la reconstrucción de Venezuela, lo que vamos es a tratar de reconstruir el país, nuestra nación y un Estado en base a ideas que ya fracasaron y en base a ideas en las que uno no cree. Pero cuando uno trata de proponer cambios en la Constitución para que en esa Constitución se reflejen, aunque sean algunos elementos de estas ideas liberales, lo que te dicen es, no, pero es que no puedes ideologizar la Constitución. La Constitución tiene que ser neutra y flexible. Y esa es, lástima que el decano no está aquí, esa es la gran falacia del Estado Social y Democrático de Derecho, que es neutral y que es flexible. No es neutral, no es flexible. No hay Estado más ideológicamente consolidado que el Estado Social y Democrático de Derecho. Así que esa acusación que le hacen a Liberland, a la que Bit ha hecho referencia, de que sería el Estado ideológicamente más monolítico del mundo, es mentira. Europa, todos los países de Europa del Este son estados ideológicamente monolíticos. Lo que pasa es que son ideológicamente monolíticos desde otro punto de vista y además hipócritamente monolíticos. Hipócritamente monolíticos ayudados por el discurso jurídico de los constitucionalistas, de los publicistas que hablan de una constitución flexible y de una constitución neutra. No es flexible, no es neutra. Para terminar, y vamos con las preguntas con Bit, que además es nuestro invitado de aquí en la universidad y de nuestro país, les quiero hacer un llamado a que apoyen esta iniciativa, porque como les digo, aunque Bit los presenta de una manera muy amable, puede ser el inicio de una revolución con la que han soñado algunos libertarios. Algunos libertarios han visto que la única posibilidad realmente de que la libertad siga teniendo un futuro dentro de la humanidad es el desmantelamiento de los grandes estados, de los estados-naciones, y el resurgimiento de las ciudades-estados, de los pequeños estados. Mientras más grande es el estado, más grande es el riesgo para la libertad. Mientras más pequeños sean los estados o las organizaciones políticas de poder, más posibilidades de defensa tiene el individuo. Muchas gracias.